Bendiciones de lo alto. Bienvenidos al audio estudio número 43 de nuestra serie El Evangelio en Acción. Hoy nos sumergimos en una de las figuras más fascinantes y a veces menos comprendidas del Nuevo Testamento, Apolos. Como vimos en el estudio anterior, Pablo ha dejado una semilla en Éfeso y ha confiado el terreno a Aquila y Priscila. Pero mientras el apóstol continúa su viaje, un nuevo predicador entra en escena, un hombre con una elocuencia brillante y un fervor envidiable, pero que caminaba bajo una luz que aún no era el pleno mediodía. Hoy no vamos a mirar superficialmente, vamos a realizar un estudio exegético profundo sobre la identidad de este hombre, su origen en Alejandría y sobre todo, por qué su mensaje, siendo verdadero, estaba en una etapa de preparación. Vamos a entender el diseño de Dios sobre la progresión del Evangelio. Acompáñenme. En Hechos capítulo 18, versículo 24, la Biblia dice: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Para entender a Apolos, debemos mirar su cuna, Alejandría. En el primer siglo, esta ciudad egipcia era el cerebro del mundo intelectual. Era el hogar de la mayor biblioteca de la antigüedad y el centro del judaísmo helenista. Cuando Lucas lo describe como elocuente, del griego logios, no nos dice que era un orador motivacional. Un logios era un académico, un hombre de letras formado en la retórica y la filosofía. Pero Apolos unía esa formación con un fundamento sólido. Era poderoso en las Escrituras. La palabra griega dunatos, traducida como poderoso, nos indica que manejaba el Antiguo Testamento con una autoridad y una precisión técnica excepcionales. Dios nos muestra aquí que el intelecto y la preparación no son enemigos del espíritu. Al contrario, son herramientas que, puestas en sus manos, se vuelven armas poderosas. La sencillez que predicamos no es falta de estudio, sino la madurez de explicar lo profundo de manera clara. Ahora leamos el versículo 25 del capítulo 18 del libro de Hechos. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concierne al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí entramos en lo profundo. ¿Cómo es posible que fuera instruido en el camino del Señor, pero solo conociera el bautismo de Juan? ¿Es acaso eso una contradicción? Para nada. La frase "el camino del Señor" es una cita directa al lenguaje de Isaías 43. Preparad el camino del Señor. Es el lenguaje de Juan el Bautista. Apolos conocía perfectamente la etapa de preparación. Es muy probable que Apolos fuera fruto del movimiento de Juan el Bautista en Alejandría. Juan no fue un personaje aislado. Sus discípulos se extendieron por todo el Mediterráneo llevando su mensaje de arrepentimiento y la noticia de que el Mesías, Jesús, ya había llegado. Apolos enseñaba diligentemente, del griego akribos, es decir, enseñaba con precisión los hechos históricos de Jesús que Juan conocía. Él sabía que Jesús era el Cordero de Dios, pero su software teológico, por usar un lenguaje actual, estaba en una versión anterior. Poseía la teología de la expectativa. Él viene y os bautizará, pero aún no conocía la teología del hecho consumado. Él ya murió, resucitó y también ya derramó su espíritu. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre cómo opera Dios. Apolos no era un falso maestro, era un mensajero fiel de una etapa previa. Él estaba arando el terreno en Éfeso con la ley y el arrepentimiento, preparando los corazones para que, cuando llegara la plenitud del Evangelio, la semilla cayera en tierra fértil. Algunos historiadores, como Eusebio de Cesarea, mencionan que Juan Marcos llevó el Evangelio a Alejandría. Es posible que Apolos saliera de allí antes de que la iglesia plena se estableciera formalmente. Él caminaba con la luz de la aurora
esperando el sol de justicia. Dios usa a cada servidor según la luz que ha recibido. Apolos era fervoroso, del griego seo, que puede traducirse caliente, hirviendo. Su pasión por la verdad que conocía era lo que le permitía ser usado. Si tú eres fiel en lo poco que has comprendido de la palabra, Dios se encargará de poner a los Aquilas y Priscilas en tu camino para llevarte a la plenitud. Apolos es el modelo del siervo que une la preparación académica con el fuego espiritual, pero sobre todo es el modelo del aprendiz. En el próximo estudio veremos su encuentro con Aquila y Priscila y cómo su humildad lo convirtió en un gigante del reino. Para finalizar, les dejo el siguiente desafío del día. ¿Estás esforzándote por ser poderoso en las Escrituras, estudiando con rigor y precisión? ¿Tu corazón sigue hirviendo por el Señor o el conocimiento ha enfriado tu pasión? ¿Eres fiel compartiendo la luz que tienes hoy mientras confías en que Dios te guiará a toda la verdad? Hermanos, el diseño de Dios es un avance constante. No te detengas en la orilla del Jordán. Hay una plenitud del Espíritu esperando por ti. Bendiciones de lo alto. Pongamos el Evangelio en acción. Gracias por acompañarme en este audio estudio número 43. Nos vemos en el próximo episodio, si así Dios lo permite. Y si usted quiere que este mensaje llegue a más gente, comparta el video. Que Dios le bendiga.